Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hola a todos. Hoy nos sumergimos en el mundo del liberalismo clásico, Ajá. un tema que sigue dando de qué hablar. Sí. Y para eso tenemos una entrevista súper interesante con Axel Kaiser, Me encanta. una figura prominente Ya. del liberalismo clásico en Chile. Por supuesto. Y bueno, Ajá. la idea es ¿De qué se trata? desmenuzar sus ideas y Yes. entender Sí. qué hace que este liberalismo clásico sea tan relevante en el mundo de hoy. Totalmente. Es un tema muy actual. Para empezar, Kaiser define el liberalismo clásico como una filosofía que pone en el centro la libertad individual. Pero, ¿qué significa eso en realidad? Significa que cada uno puede hacer lo que quiera sin importar las consecuencias. Bueno, ahí Kaiser utiliza una imagen que me parece muy interesante. A ver. Habla de una esfera sagrada Ajá. para ilustrar los límites de esa libertad individual. Mm. Esta esfera Sí. abarca derechos fundamentales como... La vida, la libertad y la propiedad. En esta esfera, el Estado no debería interferir. Es como... Es como si cada individuo tuviera un espacio propio donde es soberano. Me gusta esa analogía. Sí. Es como tener un castillo personal, Ajá. donde el Estado no puede entrar sin permiso. Exactamente. Pero ¿cómo se diferencia esto del falso liberalismo que critica Kaiser? No buscan ambos la libertad individual. Ahí está la clave, fíjate. Ajá, Kaiser argumenta que el falso liberalismo, sí. también conocido como liberalismo igualitario, Ajá. distorsiona el concepto de libertad al exigir la intervención del Estado para garantizar una supuesta igualdad de condiciones. Ajá. En otras palabras, según esta visión, el Estado debe redistribuir la riqueza Sí. para que todos tengan las mismas oportunidades. Ajá. Incluso si eso significa violar la esfera sagrada de otros individuos. Es como si para lograr la igualdad, Claro. el Estado tuviera que invadir los castillos de alguno. Para beneficiar a otros. Sí. Pero no. ¿Es la igualdad de oportunidades algo positivo? Kaiser no está en contra de la igualdad de oportunidades. Ajá. Pero sí cuestiona la idea de que el Estado deba ser el encargado de crearla. Ya veo. Argumenta que la intervención estatal, Sí. en lugar de promover la igualdad, Ajá. a menudo genera ineficiencia, corrupción y dependencia. Interesante. Entonces, según el liberalismo clásico, ¿cuál sería el papel legítimo del Estado? Simplemente protegerlos de la violencia. Exactamente. Para Kaiser, el Estado es una herramienta para resolver el problema de la violencia. Ajá. Debe garantizar la seguridad, el orden, Sí. protegiendo los derechos individuales de la agresión de otros, Ajá. ya sean criminales o gobiernos extranjeros. Como un árbitro. Sí, como un árbitro que asegura que el juego se desarrolla de forma justa. Y en América Latina, donde la violencia y la inestabilidad han sido un problema recurrente, Sí. este rol del Estado parece aún más relevante, ¿no? Sin duda, Kaiser utiliza ejemplos de la región para ilustrar cómo la expansión del Estado, Ajá. más allá de sus funciones básicas, ha generado problemas como la corrupción, la burocracia y la falta de oportunidades. Ya. Para él, la solución no está en más Estado, sino en un Estado más limitado y eficiente. Bueno, hablando de las bases del liberalismo clásico, Sí. Kaiser menciona a varios pensadores clave, Ajá. comenzando por John Locke y su segundo tratado sobre el gobierno civil. Claro. ¿Por qué es Locke tan importante para entender esta filosofía? Bueno, Locke es considerado el padre del liberalismo clásico. Ajá. Sus ideas sobre la separación de poderes, el gobierno limitado, Bien. y los derechos naturales sentaron las bases de las democracias liberales modernas. Qué interesante. Su influencia se puede ver claramente en documentos históricos, como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Es increíble cómo las ideas de un filósofo del siglo XVIII siguen resonando en nuestros días. Totalmente. Pero Locke no es el único pensador que menciona a Kaiser. Claro que no. También habla de Adam Smith, Sí. Friedrich Hayek Ajá. y Milton Friedman, ¿verdad? Así es. Cada uno de ellos hizo aportes fundamentales al desarrollo del liberalismo clásico. Smith, conocido como el padre de la economía moderna, Ya. defendió la libertad económica y el libre mercado como motores del progreso. Ajá. Hayek, por su parte, Sí. advirtió sobre los peligros del colectivismo Mm. y la planificación centralizada, Ya. argumentando que solo la libertad individual puede conducir a una sociedad próspera y justa. Interesante. Y Friedman, Sí. un defensor del libre mercado, y el monetarismo abogó por un Estado mínimo que no interfiera en la economía.
Es fascinante ver cómo estas ideas se complementan Totalmente. para formar una visión integral del liberalismo clásico. Sí. Pero me pregunto, ¿cómo se traduce esta filosofía en la práctica? Claro. ¿Qué mecanismos concretos propone Kaiser para limitar el poder del Estado y proteger la libertad individual? Kaiser pone mucho énfasis en la importancia de las constituciones Ajá. como herramientas para delimitar el poder del Estado. Compara la Constitución de los Estados Unidos, que se centra en la protección de los derechos individuales, con la tendencia en América Latina hacia un Estado más intervencionista y con menos límites a su poder. Interesante. Para él, la clave está en establecer mecanismos claros que impidan que el Estado se extralimite en sus funciones. Es decir, que las constituciones funcionan como un manual de instrucciones para el Estado, Exactamente. donde se establecen claramente los límites de su poder. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando el Estado ignora esos límites o los redefine a su conveniencia? Claro. ¿Qué opciones tienen los ciudadanos para defender su libertad? Esa es una pregunta crucial que Claro. abordaremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Me quedo con la intriga. Te aseguro que la espera valdrá la pena. Tendremos que esperar a la próxima parte. Para descubrir la respuesta de Kaiser a estas preguntas tan importantes. Exactamente. Bueno, retomando nuestra conversación sobre cómo defender esa libertad individual Ajá. frente a un Estado en expansión. Sí. Kaiser nos advierte sobre un fenómeno que llama la teoría del salami. Teoría del salami. Suena intrigante. ¿Sí? ¿De qué se trata exactamente? Imagina un salami. Si cortas una rebanada muy fina, Sí. casi imperceptible, el salami parece casi intacto. Pero si sigues cortando rebanadas finas, Ajá. una tras otra, Sí. al final te quedarás sin nada. Ya. Lo mismo ocurre con la libertad individual. Mm. El Estado va implementando medidas Ajá. que por sí solas parecen insignificantes, Sí, pero que con el tiempo van erosionando nuestra libertad. entiendo. Es como la fábula de la rana. Exactamente. Se hierve lentamente Ajá. en una olla de agua. Sí. Al principio el calor es imperceptible, Claro. pero poco a poco la rana se va acostumbrando hasta que es demasiado tarde para escapar. Exacto. ¿Y qué ejemplos concretos menciona Kaiser de esta teoría del salami en acción? Kaiser señala varios ejemplos, Ajá. como las restricciones a la libertad de expresión. Mm, En muchos países se están aprobando leyes que limitan lo que se puede decir o escribir, sí, a menudo bajo la excusa de combatir el discurso de odio claro. o la desinformación. Ajá. Pero ¿quién define qué es odio o desinformación? Buena pregunta. ¿No existe el riesgo de que estas leyes se utilicen para silenciar a la oposición Ya, o a las voces disidentes? es un punto importante. Lo que para uno es discurso de odio, Claro. para otro puede ser simplemente una opinión diferente. Exactamente. ¿Y qué dice Kaiser sobre el derecho a la tenencia de armas? Un tema que siempre genera controversia. Kaiser defiende el derecho a la tenencia de armas como un elemento fundamental para la autodefensa y la resistencia a la tiranía. Argumenta que un pueblo armado es un pueblo libre Sí, y que el desarme de la población facilita la expansión del poder estatal. Por supuesto, este es un tema complejo, Claro. con muchas aristas, sí. pero Kaiser nos invita a reflexionar Ajá. sobre las implicaciones para la libertad individual de un Estado que tiene el monopolio de la fuerza. Claro, es como si al entregar nuestras armas, Sí, también estuviéramos entregando parte de nuestro poder para defendernos, Exacto. no solo de criminales, Ajá. sino también de un Estado que pudiera volverse tiránico. Claro. Y hablando de la expansión del poder estatal, Kaiser también menciona la influencia del neomarxismo en la sociedad actual. ¿Cómo se relaciona esto con la erosión de la libertad individual? Kaiser argumenta que el neomarxismo, Claro. con su enfoque en la lucha de clases, la identidad política Ajá. y la redistribución de la riqueza, busca transformar la sociedad a través de la intervención estatal Ya. y la ingeniería social. Interesante. Para él, esto implica una expansión del poder del Estado Ajá. y una reducción de la libertad individual. Es decir, que en lugar de limitarse a proteger la esfera sagrada de los individuos, Exactamente. el Estado, bajo la influencia del neomarxismo, Ajá. busca intervenir en todos los ámbitos de la vida social, Ya. desde la economía hasta la cultura.
imponiendo una visión particular del mundo. Exactamente. Kaiser menciona ejemplos como la imposición de la ideología de género en las escuelas. Sí. O la presión para aceptar la diversidad en todas sus formas. Incluso cuando esto choca con la libertad de expresión o la libertad de conciencia. Ya veo. Para él, estas son formas sutiles de coacción que buscan moldear las mentes de las personas y limitar su libertad de pensamiento. Es como si el Estado, en lugar de ser un árbitro neutral, se convirtiera en un jugador más. Exactamente, sí. Imponiendo sus propias reglas y valores a la sociedad. Sí. Y en este escenario, ¿qué papel juegan los medios de comunicación y las instituciones educativas? Kaiser critica a los medios de comunicación Yeah. y a las instituciones educativas por actuar a menudo como voceros de la ideología dominante. Argumenta que en lugar de promover el pensamiento crítico y el debate abierto, se dedican a difundir una visión única del mundo, silenciando las voces disidentes. Es preocupante pensar que en lugar de ser fuentes de información objetiva y plural, los medios de comunicación y las instituciones educativas se estén convirtiendo en herramientas de propaganda. Claro. ¿Cómo podemos como ciudadanos defendernos de esta manipulación? Kaiser nos invita a ser ciudadanos críticos y comprometidos. Nos anima a cuestionar la información que recibimos, a buscar diferentes perspectivas y a defender nuestra libertad de pensamiento. Nos recuerda que la libertad no es un regalo, sino una conquista que debemos defender día a día. Es un llamado a la acción inspirador. Sí. Pero ¿qué pasa cuando el debate racional ya no es suficiente? ¿Qué opciones tenemos cuando el Estado ignora los límites constitucionales? Claro. Utiliza su poder para silenciar a la oposición. Esa es una pregunta difícil. Sí. Pero crucial. Caseri, citando a Thomas Jefferson, nos recuerda que el árbol de la libertad debe ser regado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos. Fuerte. Aunque no promueve la violencia, nos advierte que la libertad a veces requiere sacrificios y que debemos estar dispuestos a defenderla con determinación, incluso cuando eso implica riesgos. Es una frase poderosa que nos invita a reflexionar sobre el valor de la libertad. Totalmente. Y los límites de la resistencia pacífica. Sí. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender nuestra libertad individual? Claro. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar? Son preguntas que cada uno debe responderse a sí mismo. Exactamente. No hay respuestas fáciles, pero lo importante es que estemos conscientes de los peligros que acechan a la libertad individual y que estemos preparados para defenderla con coraje y determinación. La libertad no es un regalo que se nos otorga, sino una conquista que debemos defender día a día. Y es que esa pregunta que nos deja Kaiser resonando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para defender nuestra libertad? Sí, es una pregunta que interpela la conciencia, ¿no? Totalmente. A veces parece que la libertad se va perdiendo en pequeñas batallas. Que no parecen tan importantes. Claro. Hasta que un día miras atrás, te das cuenta de que el panorama ha cambiado. Exactamente. Y es ahí donde radica la importancia de estar alerta, ¿no? De reconocer esas pequeñas erosiones a la libertad individual que a simple vista pueden parecer insignificantes, pero que con el tiempo van socavando los cimientos de una sociedad libre. Kaiser nos habla de la necesidad de ser ciudadanos vigilantes, de no dar por sentada la libertad y de estar dispuestos a defenderla con convicción. Exacto. Pero ¿cómo podemos hacerlo en la práctica? Kaiser propone varias estrategias. En primer lugar, la educación. Es fundamental formar ciudadanos críticos y capaces de analizar la información con rigor, de discernir entre la verdad y la mentira y de resistir la manipulación. Es decir, no se trata solo de acumular conocimientos, sino de desarrollar la capacidad de pensar por uno mismo, de cuestionar las ideas preconcebidas y de formarse un juicio propio. Precisamente. Y para ello es fundamental fomentar la libertad de expresión, el debate abierto y la tolerancia a las ideas diferentes. Claro. Solo en un ambiente donde se puedan expresar libremente todas las opiniones, por polémicas que sean, se puede llegar a la verdad. Claro, si solo escuchamos una versión de la historia, si solo nos permite acceder a la información que confirma nuestros prejuicios, corremos el riesgo de convertirnos en autómatas. Totalmente. Incapaces de pensar críticamente. Sí.
y de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Exacto. Y por eso Kaiser insiste tanto en la importancia de defender la libertad de expresión, incluso cuando se trata de ideas que nos desagradan o que consideramos ofensivas. Porque la censura, aunque se disfrace de buenas intenciones, siempre termina perjudicando a la sociedad en su conjunto. Es una paradoja, ¿no? Sí. Que para proteger la libertad, a veces tengamos que tolerar ideas que consideramos intolerables. Es complejo. Pero entiendo el punto de Kaiser. Si permitimos que se censure una idea, por más repulsiva que sea, estamos abriendo la puerta a la censura de cualquier idea. Claro. Incluso de las que consideramos correctas. Así es. La libertad de expresión es como un músculo que hay que ejercitar constantemente, incluso cuando nos incomoda. Ya veo. Y es una responsabilidad de todos, no solo de los intelectuales o los políticos, sino de cada ciudadano defenderla con convicción. Y más allá de la educación y la libertad de expresión, ¿qué otras herramientas tenemos a nuestro alcance para defender la libertad individual? Kaiser menciona la importancia de la participación ciudadana, tanto en la política como en la sociedad civil. Nos anima a involucrarnos en organizaciones, a hacer oír nuestra voz, a exigir a nuestros representantes que respeten nuestros derechos y a resistir pacíficamente cualquier intento de restringir nuestra libertad. Es decir, no basta con quejarse en privado o con resignarse a la pérdida de libertad. Exactamente. Hay que actuar, hay que organizarse. Sí. Hay que hacer que nuestra voz se escuche. Exactamente. Kaiser nos recuerda que la libertad no es un regalo que se nos otorga, sino una conquista que debemos defender día a día. Claro. Y esa defensa requiere compromiso, coraje y la voluntad de actuar en consonancia con nuestros principios. Sin duda, la entrevista con Axel Kaiser nos ha dejado con muchas ideas para reflexionar y con la convicción de que la libertad individual es un tesoro que debemos cuidar con celo. Totalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis sobre el liberalismo clásico. Un placer. Y su relevancia en el mundo actual. Esperamos que este Deep Dive les haya brindado herramientas para comprender mejor. Eso esperamos. Los desafíos que enfrentan las sociedades libres. Sí. Y para participar activamente en la defensa de la libertad individual. Hasta la próxima. Hasta la próxima.